Bien, vamos a continuar con el desarrollo del marco teórico, los trípticos. En el video anterior, en la conferencia anterior, había finalizado con el tríptico de la metapsicología. A partir de que, bueno, creo que hubo una inquietud acerca de qué era esto de la metapsicología, voy a volver a desarrollar el concepto. La metapsicología implica, digamos, en la teoría del psicoanálisis, que todos los conceptos desarrollados dentro de la teoría, como una instancia de validación de la teoría, de verificación de la teoría, o sea, de un criterio de verdad. Recuerden cuando yo les mencioné del tríptico del contexto de descubrimiento, contexto de validación o verificación de una teoría, es decir, aquello que le da rigor de ciencia, y contexto de instrumentación, que es a través de un método. Bien, en este contexto de validación de la teoría, todos los conceptos desarrollados en el campo psicoanalítico por su creador, por Sigmund Freud, tienen una perspectiva, una lectura, una dimensión tríptica en relación a lo que él va a desarrollar en sus aparatos psíquicos, en sus esquemas de aparatos psíquicos, que es una conjetura, es una ficción, es una construcción, digamos, para poder dar cuenta de una simbolización. Tenemos el primer aparato psíquico, la primera tópica, que se llama del peine, porque tiene una imagen como si fuese un peine, que no lo voy a explicar, simplemente menciono que esta primera tópica se encuentra en el texto de la interpretación de los sueños, capítulo 7, donde da cuenta de esta primera instancia del inconsciente, que seguramente muchos de ustedes lo habrán visto en la secundaria, esta división entre el inconsciente, el preconsciente y el consciente, más todo el despliegue interno de ese aparato que nos vamos a trabajar ahora. Esa es la primera tópica. Tópica significa lugares, topos, lugar. Es decir, es un lugar ficcional, imaginario. Es una construcción, digamos, simbólica para desarrollar la teoría, para señalar, digamos, instancias, ¿sí?, que den cuenta, digamos, de lo que se está desarrollando en el campo clínico, ¿no? Porque la teoría es una praxis, es una unión de lo teórico y de lo práctico. Esto hace a la clínica, ¿no? Todo el campo de psicoanálisis remite a la clínica. La segunda tópica está en el yo y en el ello, ya es posterior, de la década del 20, digamos, en ese texto, yo y el ello. Y ahí tienen este otro esquema de yo, super yo y ello, que tal vez seguramente lo vieron en la secundaria. Bueno, son dos esquemas, dos tópicas que se relacionan entre sí. Es otro tema eso. Entonces, ese sería el concepto de tópica, la idea de un topo, de un lugar, de una construcción ficcional para dar cuenta de un desarrollo simbólico. El otro concepto es la dinámica. La dinámica quiere decir del movimiento de la fuerza, ¿no? Por eso también el psicoanálisis se la llamó una teoría dinámica, ¿no? La teoría dinámica. Es decir, del movimiento, el movimiento de la energía. Esa energía, su denominación es líbido, ¿no? Es líbido porque tiene una ligazón con lo sexual, pero sobre todo sexual en un sentido de que todo aquello que tiene un interés para el sujeto tiene una dimensión en relación a la sexualidad, ¿no? En relación a la curiosidad, en relación al concepto de pulsión. Le estoy haciendo una descripción de referencias simbólicas que luego se van a desarrollar. Les recuerdo que ustedes tienen que tener cierta paciencia para tener esta posibilidad luego de profundizar, retomar, ir profundizando los términos e ir armando todo el corpus conceptual de la teoría. El otro concepto es la economía. La economía remite, ¿sí?, como su mención lo dice, a la cantidad, ¿sí?, a la cantidad, digamos, de fuerza, de la fuerza
que puede estar en movimiento en relación a la dinámica, ¿sí? Y también en determinados lugares del psiquismo en relación a la tópica. Esa cantidad puede estar en movimiento o no, ¿no? Puede estar, digamos, cristalizada, puede estar, digamos, coagulada, puede estar sin ese movimiento, lo cual produce un cierto efecto en el aparato psíquico. Entonces, esos tres conceptos hacen a la metapsicología, hacen a que todos, las referencias conceptuales, eso, pongamos un concepto, pulsión, otro concepto, transferencia, ¿sí? Y así, líbido, todos los conceptos tienen que ser leídos en una triple dimensión, tienen que ser pensados en relación a la tópica, es decir, a cómo se da en el psiquismo, en relación a la dinámica, en relación, digamos, a cómo se juega, ¿sí? Esta instancia de los movimientos o de la quietud, y en relación a las fuerzas que mueven, ¿no? La economía. Bien, es una referencia mínima, digamos, que luego se irá profundizando. Pero esto es la metapsicología. Esto de meta, como ya les mencioné anteriormente, hace referencia aún más allá de la psicología, haciendo ruptura con la psicología de la época de Freud, del contexto de Freud, que era una psicología, como ustedes van a ver en otras materias, que, bueno, este nacimiento de la psicología como una instancia más experimental, más de estímulo-respuesta, más del reflejo condicionado de Pavlov, esos primeros inicios experimentales, ¿no? De esta psicología científica, de una lógica positiva. Acá estamos tratando de ingresar a otro tipo de lógica que de a poco vamos a ir avanzando. Entonces, tienen, digamos, en la referencia del Power, la figura del rombo, digamos, para señalar que una instancia se relaciona a la otra, ¿sí? Y están entrelazadas. Se dividen por cuestiones didácticas, es decir, se estudia el aparato psíquico, primera o segunda tópica, por cuestiones didácticas, o lo económico, por cuestiones didácticas en relación al síntoma, o lo dinámico en relación, bueno, a las huellas némicas, estoy haciendo referencias teóricas, por cuestiones didácticas, pero todo está relacionado. El otro tríptico para mencionar es el tríptico de hermenéutica, heurística y exégesis. La hermenéutica, ¿no? Su etimología, como yo ya lo he mencionado, remite a la explicación, a la interpretación y a la traducción. Una no puede ser sin la otra. Por eso, digamos, ustedes van a encontrar que dentro del tríptico hay otro tríptico, ¿no? Dentro de este tríptico, en el sentido de hermenéutica, está este tríptico. Es decir, no se puede explicar cuando se quiere interpretar y a la vez se está traduciendo cuando uno está interpretando. Voy a tratar de darle cuenta de esto en un ejercicio que voy a hacer. Voy a tomar el mito, no sé si voy a alcanzar a hacerlo en este video o haré otro especial para eso, digamos. Quizás haga este video más corto y entonces tomo otro para tratar de pensar los trípticos en el texto de Apuleyo, El asno de oro, donde trabaja esta narración acerca de Eros y Sigé. Tomamos Apuleyo, ¿sí? Porque es una referencia que hace Freud en relación al texto de Eros y Sigé. Hay otras referencias míticas de Eros y Sigé, pero nos interesa esta en particular. Entonces, vamos a tener que hacer una explicación, es decir, poder explicar, es decir, en el sentido narrativo, es decir, leer a la letra, es decir, tomar el texto, leerlo, luego hay que interpretarlo al texto. Es decir, poder tener esta hermenéutica, generalmente la palabra hermenéutica quedó ligada a una sola significación que es interpretación, pero no se puede hacer interpretación sin la explicación. Y a la vez sin la traducción. ¿Qué quiere decir la instancia de la traducción? Como el mito está escrito en clave de metáfora, hay que poder traducir esa metáfora. Y para traducir la metáfora hay que desvelar la estructura de la metáfora, que ese campo es un campo de indagación que nosotros vamos a desarrollar en esta materia, pero nos vamos a acercar mínimamente en ese ejercicio a esto. La heurística.
la otra instancia del tríptico. La heurística hace mención al hallazgo, ¿no? Es un hallazgo en el sentido de un acto creativo, ¿no? Y de una invención a la vez. Es decir, el acto creativo nos permite esa invención, esa instancia de inaugurar algo nuevo, esa instancia de producir un acontecimiento. Entonces, realizamos esta hermenéutica, volvemos al primer concepto, en relación de una heurística. Es decir, que en la explicación y en el juego de la interpretación, a la vez que traducimos, lo traducimos de una manera creativa. Voy a tratar de dar este ejemplo con el mito. Lo traducimos de una manera creativa, ¿no? Encontramos hallazgo en ese mito, hallamos cosas nuevas, ¿no? Y a la vez creamos cosas nuevas a través de esa interpretación que vamos a hacer. Ustedes, si leen, digamos, una narración, si tienen valor de mito en cuanto que dice una verdad, plantea una verdad, si la leen literalmente, digamos, sin estas otras posibilidades, van a encontrar que realmente, bueno, no tiene mayor valor, o se reproduce, digamos, en un sentido de corte y pegue, digamos, sin la posibilidad de hallar algo, de inventar algo, de crear algo. Entonces, nosotros intentamos hacer ese ejercicio de heurística y también de hermenéutica a través de la escritura. Por eso, digamos, vamos a usar los textos de la literatura, en especial elegimos a Jorge Luis Borges, también el taller tiene que ver con esto, para que ustedes, digamos, puedan encontrar esta posibilidad de ejercicio hermenéutico, ¿no? De explicar algo, pero a la vez interpretar y traducir. Heurístico, de hallar, de encontrarse con una sorpresa, ¿sí? A lo mejor es un autor que ustedes no lo conocen y encuentran algo ahí. A lo mejor un autor que ustedes lo tuvieron que leer en la secundaria de una manera obligatoria y no les prestaron atención ni tenían ningún interés en leerlo. Bueno, ahora tienen la posibilidad de encontrarse, ¿no? En una creación, en un acto creativo, de producir un acontecimiento existencial. La literatura nos tiene que producir esa alegría, referenciando a Borges, y esa alegría produce, digamos, una huella, porque es una experiencia existencial. Cuando uno, digamos, puede realizar algo en instancia de que produce cierta felicidad, produce una huella existencial. Entonces, el pasaje por una experiencia de aprendizaje, como es el pasaje por esta cátedra o cualquier otra cátedra, de esta carrera que ustedes eligieron, ya sea profesorado o licenciatura, tiene que dejar algo del orden de la huella existencial. Por supuesto que si es en el orden de la felicidad es más favorable, porque si es en el orden de la frustración o más angustioso en el orden traumático, digamos, ¿no? Bueno, lleva un pesar, lleva el querer olvidar, lleva el orden de la represión, digamos, lleva el orden de querer no retornar de manera voluntaria, aunque se puede retornar bajo otra forma. Y luego en este tríptico nos queda como instancia la exégesis. La exégesis tiene esta dimensión tanto hermenéutica y heurística, pero en relación a la interpretación de los textos sagrados. O sea, exégesis especifica el texto sagrado. Los textos sagrados son los textos que una cultura tiene, digamos, referenciado, especialmente en la religión. Religión, digamos, lo tomamos de esta etimología latina de religare, es decir, lo que liga a una cultura y la ubica dentro de un contexto. En relación a nuestra cultura y ligado a la cultura europea, nosotros estamos dentro de un contexto judeo-cristiano. No estamos ligados a los pueblos originarios, donde, bueno, tendrían sus mitos, ¿no? Sus mitos como texto sagrado. No obstante, el mito, si nosotros tomamos la cultura griega, por ejemplo, o estamos tomando esta referencia de G, tiene una dimensión sagrada.
¿Por qué? Porque en ese contexto, digamos, esta vinculación con la divinidad, ¿no?, es a través de estas narraciones míticas, estas narraciones, digamos, que implican una revelación. Por eso el mito después lo vamos a trabajar, pero es una historia ejemplar, ¿no? Una de sus definiciones es esta, de historia ejemplar, es decir, que da ejemplo, que le permite a una comunidad, a una cultura, a una sociedad, seguir el proceder, ¿no?, que se narra en esa secuencia, ¿no? Ustedes pueden creer o no creer, digamos, en el sentido de la fe, ¿no?, porque nosotros acá vamos a trabajar con la razón, ¿no? La fe, digamos, es algo que va a estar en cuanto a al respeto hacia el otro, si es una lesión singular. Es decir, si alguien de ustedes está ligado a la fe, bueno, es una lesión singular. No está eso en cuestión acá, para nada. Lo que nosotros estamos tratando de pensar es cómo simbolizar algo que está en la cultura. Entonces, más allá de que ustedes estén afiliados, tengan una afiliación, una relación, digamos, ¿no?, de orden con una religión o no, eso es algo singular de ustedes. A lo que nosotros nos vamos a abocar es el efecto de esto en la cultura. Como dice Robert Graven, no importa cómo los hombres piensan, ¿sí?, a los mitos, sino cómo los mitos se piensan en los hombres. Es decir, ¿qué efecto tiene eso en la subjetividad? Les voy a dar un ejemplo. La importancia del complejo de Edipo para el psicoanálisis. Apliquemos esta frase de Robert Graves. Es decir, no se trata de una narración antigua, complejo de Edipo, de lo que le pasó a Edipo según el escrito del mito originario o según la referencia que toma Freud, la referencia del teatro en la escritura de Sófocles. No, lo que importa es cómo se actualiza en una cultura esa secuencia estructural, porque tiene valor de estructura, es decir, se va a actualizar más allá del tiempo. Y cómo se actualiza en la singularidad de cada uno, cómo cada uno atraviesa, ¿no?, atraviesa esta instancia ligada a la pulsión y ligada a las pasiones. De eso se trata. Bueno, vamos a trabajar los verbos, después vamos a ir al otro técnico que nos falta. En cuanto al conocer, hay nutrientes etimológicos, es decir, nutriente en este sentido, es decir, hay una cultura que toma una referencia que la constituye. En este caso nosotros, en nuestra cultura, tenemos la referencia griega y latina y por eso la importancia de la etimología de palabras y esta cuestión de tener que trabajar la línea etimológica, gramática y mítica va unida, y en esto lo vamos a dar cuenta ahora. La instancia griega, ¿no?, en cuanto a este verbo, el verbo que le da acción, que le da movimiento, ¿no?, al ser. La razón, digamos, ¿no?, el verbo ubicado en la razón, para el griego, ¿no?, en la conciencia. Es nome, es el conocimiento, nome. Pues de ahí viene nociología, el logos en su sesión de estudio y nome en relación de el estudio del conocer, cómo conoce el hombre, ¿no? Y esta instancia griega está ligada a la racionalidad y ahí, digamos, tenemos que ubicar a Aristóteles con su lógica como estructura de pensamiento, una lógica acotada, ¿no?, que ya vamos a mencionar y vamos a repetir una y otra vez porque está acotada esa lógica, ¿no?, que se ha transformado en el origen de la filosofía occidental a través de los griegos, en una lógica binaria, lo que ha sido una gran dificultad, porque ha estructurado toda una cultura y nuestra cultura está estructurada sobre esa lógica binaria, lo que crea, digamos, un problema, ¿no?, y una instancia de dificultad pasional.
¿no? De cómo resolver las pasiones del ser. Entonces, nome, digamos, en griego, yendo a la etimología, significa entendimiento, razón, conocimiento, reflexión, pero también significa, fíjense ustedes, que en la etimología, si bien hubo un recorte hacia lo racional, la etimología incluye, ¿no?, el corazón, porque nombre también significa corazón, o sea, un conocimiento desde el corazón. También un conocimiento desde la voluntad, o sea, pero no solo de la voluntad consciente, sino de la voluntad, diría psicoanálisis, inconsciente, porque nome significa también deseo, el deseo de conocer. Y también significa habilidad y astucia, ¿sí? O sea que en el conocer ya está implícito el método, es decir, de qué manera conozco, o sea, qué habilidad tengo para apropiarme, ¿no?, de un saber. Ahí está el método. La variante latina, ¿no?, es ciencia, que coincide, la variante latina es ciencia, coincide con la etimología anterior griega. Pero hay otra variante latina que es interesante, es sapio. Sapio no solo implica este conocimiento que mencionamos de lo racional, sino que también implica los sentidos, acerca de el sabor que tienen las cosas, la degustación, es decir, algo del orden de los sentidos, es decir, el conocer a través de los sentidos, de la percepción vivencial, ¿no? O sea, el conocer tiene entonces la raíz griega con estas posibilidades tomadas por la academia y recortadas y excluidas, digamos, de las cuestiones más del orden del corazón, la voluntad, el deseo, ¿no? La instancia latina para incorporar como posibilidad existencial de los sentidos, y la etimología griega, que es la que agrega el psicoanálisis. El psicoanálisis irrumpe a través de incorporar como posibilidad en el abordaje del conocer de la etimología hebrea, ¿no?, en la que introduce Freud, donde el conocer nos remite a la sexualidad directamente, ¿no? La sexualidad entendida como una categoría, no reducida a la genitalidad. La genitalidad es parte, pero no implica, digamos, esa totalidad simbólica que va a desarrollar Freud. Y que por lo tanto implica al inconsciente, ¿no? O sea, se incorpora, digamos, algo del orden del saber en relación al inconsciente que no estaba explícito, digamos, en las otras categorías anteriores. Y ahí, digamos, tenemos que ir acerca de los orígenes, ¿no?, acerca del génesis, el origen. Entonces, si nosotros estamos ligados a la cultura judeocristiana, tenemos que ir al Antiguo Testamento, ¿no?, y exégesis, y tratar de entender qué es lo que dice la Escritura, porque eso que dice en la Escritura es lo que constituye a una cultura. Más allá, digamos, que ustedes lo sepan o no lo sepan, porque eso viene de generaciones anteriores y ya está instalado en la cultura. Entonces es importante reconocerlo, es decir, poder conocerlo, ¿no? Esto de la exégesis, recuerdan, que les mencioné recién. Poder traducir, ¿no?, poder tomar, apropiárselo en un nivel simbólico. Esto que les voy a leer está en el Power, es una mención a un texto de Muller que se llama Del paraíso a Canadá, estudios sobre la Biblia, en relación, digamos, de un trabajo también que liga al psicoanálisis, un abordaje psicoanalítico de esta instancia escritural. Dice, leo un párrafo, ¿no?, una cita, que está en la página 102 del texto. En cuanto Adán conoció el árbol, no, disculpen, me equivoqué. Dice, en cuanto Adán comió del árbol del conocimiento, conoció, cohabitó, yeidá, ¿no?, la palabra hebrea, yeidá, ¿no? Mi equívoco, mi lazo tiene que ver con esta relación entre
esto de comer y conocer. Y ahí da, participio del verbo iaudea. Este verbo nos remite en hebreo a conocer, saber, cohabitar, copular. O sea, hay una relación entre el conocer y el copular. Es decir, en la referencia bíblica dice, Abraham conoció a Sara. Es decir, Abraham tuvo relaciones con Sara. Es decir, relación, digamos, de intimidad, ¿no? Remite a la genitalidad. Es un conocer de la intimidad del otro, ¿no? En este orden de la sexualidad. Y ahí, digamos, es donde ustedes van a ubicar cuando avancen sobre la cátedra de Psicología del Desarrollo, sobre los destinos de la pulsión, que algo vamos a mencionar ahora, la instancia de la curiosidad, y por eso la importancia de desarrollar el complejo de Edipo, ¿no? Por los destinos de la pulsión. Y la curiosidad hace referencia a esta cuestión, digamos, de poder saber acerca de la diferencia sexual en este orden de la genitalidad, y cómo esto después constituye al sujeto, cómo ese saber, digamos, lo constituye, ¿no? Y cómo él constituye un saber en relación a la elección de su sexuación que va a ser de acuerdo al objeto, digamos, de amor y deseo que tome. Entonces, este conocimiento es las perífrasis del copular, por eso se denomina así, el árbol del conocimiento, ¿no? Pues, volvemos al Génesis, ¿no? El árbol del conocimiento, que hace referencia entonces a volver a pensar de qué se trata eso de la manzana, de qué se trata esto de perder la inmortalidad, de qué se trata esta de la relación entre la sexualidad y la muerte. No voy a ahondar en el mito del Génesis, porque bueno, genera mucha polémica, está muy atravesado, digamos, todas las cuestiones pasionales, interpretaciones que pueda haber ya realizadas, malas cuestiones, digamos, de ligazones que pueden tener la singularidad de cada uno de ustedes. Entonces, bueno, como puede herir o despertar muchas susceptibilidades y generar reacciones de resistencia o de rechazo, prefiero no abordar ese mito, que bien no podría ser. Sí, le voy a dar unas imágenes de referencia al mito hebreo. Ustedes van a tener, si quieren buscar, en PDF está una referencia de un mitólogo muy reconocido, digamos, clásico, Robert Graves. Tienen mitos griegos de Robert Graves, donde él se toma el trabajo de mostrar las diferentes variaciones del mismo mito, y también tienen los mitos hebreos de Robert Graves. Entonces, sigo con la referencia de cita. Dice, a eso se debe que el joven mancebo, en cuanto conoce y oidea la distinción entre el bien y el mal, ansía la cópula. Eso queda ahí como un interrogante. Entonces, aparece el enigma, en el relato aparece un enigma, esto queda como un enigma, yo lo voy a dejar así, no lo voy a abordar, no voy a correr ese riesgo en estos contextos actuales de tanta pasión violenta, pero tienen una imagen de un cuadro que tiene valor de metáfora. Hay imágenes que tienen valor de metáfora, dicen una verdad. Después vamos a desarrollar la estructura de la metáfora. La estructura de la metáfora tiene, como la trabajamos nosotros, 3 tiempos. Una analogía, una cosa se puede comparar con otra, una traslación, un movimiento de lugares de esos elementos, y una transposición. Es decir, algo se sustituye y viene otra cosa en lugar de eso que se sustituye. Eso se puede analizar en la imagen. Les dejo esa imagen, la ven en el juego. Ahora bien, ¿por qué la referencia en cuanto al exégesis del conocer y ligar el conocer como causa de dolor? En el Eclesiastés 1:18 de la referencia bíblica leemos diferentes traducciones que dicen,
acerca de este dolor. Dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. Otra traducción. A mayor sabiduría, mayor es molestia. Cuanto más se sabe, más se sufre. Otra referencia. Porque en la mucha sabiduría hay mucha tristeza, y quien añade ciencia añade dolor. Otra referencia. Mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. ¿Por qué tomé yo estas referencias de diferentes traducciones del Eclesiastés 1.18? Para poder ligárselas al psicoanálisis, para poder pensar por qué un sujeto, digamos, olvida, por qué un sujeto reprime, por qué un sujeto no quiere saber, por qué en las pasiones del ser que yo les mencioné, el amor, el odio, la ignorancia, y la ignorancia, digamos, no como una nominación despectiva o desvalorizante, sino la ignorancia como una estructura del desconocimiento, así como hay una estructura del conocer, hay una estructura del desconocimiento. ¿Por qué el sujeto tiene una pasión por desconocer? ¿Por qué el sujeto no recuerda? Bien, porque el sujeto se está defendiendo, hay algo del orden del sufrimiento, hay algo del orden de no poder reconocer. Esto genera resistencia, genera rechazo, genera no poder entender, genera, digamos, este movimiento de, de lo infeliz, de algo que no lo hace feliz al sujeto. Es decir, por lo tanto, puede que haya saberes en esta cátedra, en otras cátedras, que no se entiendan, que no se puedan entender, que no se quieran inconscientemente entender, porque eso llevaría a una asociación, a una ligación, a otro tiempo, a otros lugares, a otra experiencia que no pueden ser gratas para ese sujeto en singular, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está este tema, ¿no? Del obstáculo epistemofílico que habíamos mencionado y que voy a volver a mencionar, tomado de Pichon Rivière, es decir, porque el conocimiento está ligado a esas matrices afectivas existenciales que el sujeto porta a partir de su historia singular. Entonces, el conocer y el poder. ¿Qué vinculación esa, no? El conocer y el poder. Ustedes van a tener la referencia que es clásica en la academia, que es a Michel Foucault, un gran indagador, investigador acerca de esta relación entre el conocer y el poder. En verdad, en un texto, se lo recomiendo, Hermenéutica del Sujeto, muy bello, son conferencias que él da. Él ahí referencia que de lo que trató es de indagar acerca de esta relación con la verdad, del poder con la verdad. Es todo un tema ese, para otro video. Entonces, ¿qué relación hay entre el conocer y el poder? Nosotros vamos a tratar de pensarlas en términos más singulares, en términos más de apropiación de un conocer del sujeto que le permita apoderarse, que le permita tener su propio poder, que le permita acceder a una verdad en relación a su deseo, que le genere un estado de libertad, porque vamos hacia el psicoanálisis y la práctica del psicoanálisis, en una de sus definiciones, es una práctica para la libertad, ya que el sujeto, digamos, está sobredeterminado en el sentido de que hay un deseo de otro con mayúscula, ¿no? De un otro primordial en su vida, estamos hablando de la infancia, que lo constituye. Entonces el sujeto tiene que encontrar una diferencia con eso, ¿no? Y también tiene que encontrar su deseo. Tiene que encontrar qué es su verdadero querer, de qué se trata, de su amor y su deseo. Ir hacia ello, ¿no? Y sostenerse. Y no es un camino fácil, digamos, no es un camino que todos puedan lograr. ¿Qué relación hay entre el poder y lo sagrado? Y también lo sagrado del poder, porque el poder tiene su propia lógica. Y desgraciadamente la lógica del poder es binaria, por eso cuesta tanto romper lo binario, ¿no? Porque está integrado en lo social y está integrado como estructura de poder en lo social. No obstante, se podría uno apoderarse de otra estructura lógica, epistémica, que nos permitan otra instancia de poder que no sea la dialéctica, la confrontación, la rivalidad, la aniquilación del otro.
lo sagrado y el poder. Es decir, esto de lo sagrado que está instituido y la institución que intenta representarlo, y en eso la política, la institución como política, y otra cosa es lo sagrado, ¿no? Cuando ustedes vean historia, cultura y mitología van a ver los mitos, ¿no? Esta instancia mistérica, esta instancia de un mito, digamos, que no es público. Es decir, hay instancias de rituales y de mitos que no son públicos, no son del conocimiento y la participación de todos, no son de la polis, ¿no? Y que son sagrados, no tienen una instancia sagrada. Entonces, no necesariamente, ¿sí?, lo religioso es lo sagrado. A veces lo religioso solamente es lo político, en instancia, digamos, religiosa. Son todas cuestiones para ir desarrollando. Simplemente acá las menciono. Esta diferencia entre la religión, lo sagrado y el poder, ¿no? Es todo un tema de estudio, de debate, de posicionamiento. Ahora bien, acerca de la curiosidad del niño, el enigma de la sexualidad. Y ahí nos vamos hacia el concepto de pulsión, los destinos de la pulsión. La pulsión, voy a dejar este tema de la pulsión para otro teórico. Acá está puntuado, digamos, está señalado en este power que acompaña, digamos, al teórico, de los destinos, es decir, cuando permanece inhibida, cuando tiene un desarrollo intelectual, cuando esto se transforma en locura, y cuando hay una instancia socrática de posición, digamos, relación. Yo simplemente estoy nombrando, no estoy desarrollando. Y el psicoanálisis, ¿qué relación tiene? Pero lo voy a dejar para otro espacio, ya que voy a necesitar cierto tiempo y cierto recorrido también de ustedes, darle más tiempo a ustedes para que se apropien de algunas categorías y vamos a poder dialogar, digamos, en el sentido de que, bueno, ustedes toman esto y después hacen un retorno a través de sus profesores de prácticos, su docente auxiliar alumno, digamos, y se retrabaja. El otro tríptico que nos falta mencionar es el tríptico sujeto, objeto y método, que es un tríptico sumamente importante. Para eso, digamos, tenemos que ir, como siempre, primero a la etimología. Sujeto y objeto vienen del mismo verbo latino en cuanto a la referencia latina. Van a tener dos referencias ustedes en el marco teórico, la latina y la griega, de este tríptico, tanto de sujeto como de objeto como de método. En la referencia latina tenemos iacere, que significa lanzar, arrojar, ¿no? Entonces, algo que se lanza, que se arroja. Desde este inicio, entonces, resulta oponer sujeto-objeto. ¿Por qué? Porque en la tradición, digamos, académica, a través de la filosofía, el sujeto se oponía al objeto ni conocer, ya que el objeto tenía que estar fuera, ajeno. No tenía que estar implicado el sujeto en relación al objeto de conocimiento, sino que tenía que ser un observador, digamos, que desde un lugar no participativo tenía que analizar ese objeto, ¿no? Es el modelo, digamos, de las ciencias experimentales, el modelo de las ciencias positivas, ¿no? Y ahí estaría la física, la matemática, física, matemática newtoniana, no einsteiniana, ¿no? Porque ahí hay una ruptura. Las ciencias naturales en generales y otras ciencias. Su movimiento entonces nos lleva a la adjección, lo echado debajo para sujeto y deyección echado delante para el objeto, es decir, las posiciones. Esto después se puede pensar en un mito de la tradición, volvemos a la tradición hebrea, que es el mito de Lilith como la primera mujer. Ustedes van a tener en este Power imágenes de la iconografía, de las pinturas, del arte en relación a la figura de Lilith. Según la tradición hebrea, hay una mujer anterior a Eva y es Lilith, en donde se produce una disputa
acerca de la posición. Esta posición tenía que ver con la relación genital. Es decir, en el momento de coito, quién tenía que ir arriba, quién tenía que ir abajo. Esto está pensado en términos de una relación de poder, de dominio y sumisión, ¿no? No de una relación, digamos, del goce, que ese será todo otro tema para el psicoanálisis después. Esto después, bueno, se transforma, digamos, en una idea, en representación social, en ideología, y bueno, y se interviene de un campo más imaginario y no tan simbólico para pensar el mito. Este mito tampoco lo voy a abordar debido a las inquietudes y sensibilidades que hay actualmente en lo social en relación a este tema. Y es muy difícil desligarlo de la pasión para tomarlo, digamos, con referencia simbólica. Y para tomarlo con referencia simbólica necesitamos, bueno, tal vez un tiempo más considerable, tal vez a fin de año, tal vez dentro de un par de años, tal vez al final de la carrera, donde se adquiera ciertos conceptos que permitan simbolizar de qué se trata esa verdad que se expresa, ¿no?, en el mito. También, digamos, el concepto de objeto remite a objetum, poner delante, ¿no? Poner delante como oponerse, ¿no? O sea, la etimología nos dice que el objeto, digamos, hay una resistencia, no es que el objeto sea pasivo, sino que ya lo pone en un movimiento, ¿sí?, transferencial con el sujeto, ¿no? Como aquello, digamos, que resiste a ser conocido, ¿no? Si nosotros pensamos en términos de psicoanálisis, hay algo del orden del inconsciente que resiste. Tomemos esta definición de psicoanálisis, ¿no?, cuyo objeto de conocimiento es el inconsciente, ¿no? Psicoanálisis, objeto de conocimiento de psicoanálisis, el inconsciente. Bien, ese inconsciente resiste, no es un inconsciente que tiene las características racionales de la conciencia como objeto de estudio, ¿no?, a través de acceder de una lógica con juicios de verdadero y falso. No, es otra dimensión totalmente diferente. Y sujeto se deriva de sujetus, ¿no?, poner debajo, ¿no?, pero también someter y sujetar. O sea, cuando se habla de sujeto en términos etimológicos, uno lo puede ligar a la etimología de sujetar, es decir, de qué es lo que liga uno con el otro, no necesariamente de someter. Es decir, que esta derivación entonces invirtió la posición de sujeto, de estar abajo y activo, a estar arriba y activo, y de objeto, de estar arriba y activo, a estar abajo y activo. Es decir, estos movimientos, por eso el rombo, digamos, ¿no? Y estos movimientos no son fijos, a veces estos movimientos son alternantes. Quedan más fijados cuando ya hay una estructura, ¿no?, una estructura. Entonces, en la estructura clínica, cuando ustedes avancen hacia la estructura clínica, van a ver que quedan esto de estructuración a esa cristalización, a algo que está más sostenido en una posición que otra, porque ya hay una relación, digamos, de lesión en cuanto al objeto, de amor y deseo. En cuanto al concepto de método, ¿no? Ahora, este término que hace de terceridad, el que va a indagar, va a estar de metasis, lo que está entre el objeto y el objeto de conocer, sujeto que conoce. Hay un método. El método es lo que permite poder acceder a ese objeto de una manera o de otra, ¿no? Por eso vamos a ver, el método de la ciencia positiva es una manera en donde está ajeno uno de otro, es distante, ¿no?, casi que no están implicados. En cambio, vamos a ver el método de psicoanálisis donde sí, donde uno está íntimamente relacionado con el otro, ¿no? Este método nos hace mención al camino que nosotros, como recorrido de este conocer, el camino que vamos a tomar, qué procedimiento, es decir, cómo hacemos para que uno cede en relación al otro, ¿no? De un lado y del otro, ¿no? Entendemos entonces que método es un sustantivo masculino
lo que nos permite pensar, incluyendo la referencia anterior y desde el proceso freudiano, que al método lo otorga en cierta forma también el objeto, ¿no? Es decir, el objeto resiste más a un método y es más favorable a otro método para dejarse conocer, ¿no? Permitir ser conocido. Pensemos en el inconsciente, ¿no? Cómo acceder a ese objeto. Entonces, el objeto no es el que engaña, como pensaba la ciencia positiva, sino que al contrario, es el que enseña, el que hace seña, el que señala, ¿no? Pensemos en esto, digamos, volviendo, ¿no?, al inconsciente, en las manifestaciones del inconsciente. Es decir, todo el abordaje de todo el marco teórico del psicoanálisis se liga a las manifestaciones del inconsciente, es decir, a las 5 manifestaciones del inconsciente. La obra de Freud son eso, son el abordaje de las 5 manifestaciones del inconsciente, los casos clínicos, ¿no?, en el síntoma, el sueño, interpretación de los sueños, el chiste y su relación con el inconsciente, estoy metiendo en los libros, el acto fallido, ¿no?, el lazo, psicopatología de la vida cotidiana. Fíjense ustedes, todo el despliegue teórico de su obra son en relación de la manifestación del inconsciente. Es decir, él resuelve el problema, digamos, que retoma Lacan, ¿no?, acerca del fenómeno y el nómeno. Es decir, ¿cómo es el conocer? Es decir, ¿se conoce realmente las causas o se reconoce solo el fenómeno? Había una división, ¿no? Y Kant plantea que las causas permanecen desconocidas y conocemos el fenómeno, ¿no?, usando una lógica binaria. Y en la instancia tríptica freudiana une lo que está separado por lo binario y dice, no, a través del fenómeno conocemos las causas, ¿no? Es decir, a través del sueño conocemos lo que lo causa, lo inconsciente, y en lo inconsciente el deseo. ¿Se entiende cómo vamos haciendo una diferencia? Entonces, esta aclaración que está en el Power, se la vuelvo a repetir. En el psicoanálisis entonces se referencia al objeto como objeto erótico, ¿no? El objeto causa de deseo, el objeto causa de amor y deseo. Ahí tenemos la unión, digamos, de estas dos instancias. Puede estar separado, ¿no? Psicopatología de la vida cotidiana, también se trabaja esto, cuando hay un sujeto que tiene un objeto de amor por un lado y un objeto de deseo por el otro. Que Freud lo liga más en relación a lo que el varón, digamos, en esta época freudiana señalaba, ¿no?, y estaba internado en la cultura, era esa división. Pero actualmente esa división, digamos, ambos, en la situación que estén, la pueden participar, no es que sea, digamos, exclusivo de uno y no de otro. Pero sí, digamos, lo que es importante señalar es cómo se da, si el objeto, digamos, incluye el amor y el deseo, cómo se da, qué va primero, si es un amor deseante o es un deseo amoroso. Es decir, si primero está el amor en relación al deseo, o primero el deseo en relación al amor, y eso determina dos posiciones diferentes, que lo desarrollaremos en otro momento. Entonces, podemos dividir el método, podemos hacer una división en meta, que significa en medio, entre, con, en unión, ¿sí? Meta. Y indica lugar, modo y tiempo. Hacia, en busca de, después de, conforme a, de acuerdo con. Y O2, que sería la otra parte de esta división de la palabra, tenemos O2 como camino, senda, expedición, modo de vida, vía, medio, método, sistema, ¿no? El método. Entonces, el O2 es un modo de vida, ¿no? Es decir, el método, los métodos de la forma de vida que uno toma. Por eso el efecto que puede tener una vía que nos permite a nosotros una cierta realización de este encuentro con un deseo que sea ligado al amor y al deseo, que puede ser un acto creativo, no necesariamente tiene que ser el psicoanálisis, pero el psicoanálisis es una propuesta, es una oferta, ¿sí?, es una posibilidad, ¿no?, de que el sujeto encuentre esto. Es decir,
esta instancia del amor y el deseo, y al encontrarlo y al apropiárselo, es una práctica para la libertad, ¿no? El psicoanálisis como una práctica para la libertad. Esto es lo revolucionario del psicoanálisis, ¿no? Que permite que el sujeto sea libre. En la medida de lo posible, no hay una libertad absoluta. Entonces, recuperando de método de Lodos, entre y a la vez es el mismo significado que día, ¿no? Por eso diálogo. Diálogo, esta partícula día es entre y logos. Es decir, un diálogo es entre logos, entre un logo y otro, es decir, entre la palabra de uno y otro, si no es un monólogo, bueno, uno solo. Entonces, hay diálogo cuando hay esta posibilidad, digamos, de implementar, si lo ligamos a la lógica epistémica, de implementar una lógica que no sea binaria, porque la lógica binaria reduce todo a uno, es una confrontación. Alguien, digamos, se va a oponer a otra propuesta, digamos, y va a tratar de aniquilarla o de reducirla a esa propuesta para tener un triunfo sobre el otro. Ahí no hay diálogo, digamos, hay confrontación. Diálogo es la posibilidad del intercambio. Diálogo es la posibilidad de esto que nosotros proponemos, ponerlo en tensión con el saber de ustedes, con la historia de ustedes, con la posibilidad de que ustedes tomen algo de esto y ofrezcan algo también, digamos. Eso lo intentamos hacer a través de la escritura. Con la palabra es más difícil, digamos, porque la palabra tiene el destino del malentendido. O sea, la palabra tiene una dimensión de goce, digamos, que no está acostada, bien valga acostada. En la literatura, en la letra se acuesta, digamos, ¿no? Como en el diván. El sujeto en un diván, que es un recurso técnico del método freudiano, se acuesta, digamos, ¿no? Para que esté más relajada, pero para que, en especial para que no esté sostenida por la mirada del otro. Entonces, la escritura, digamos, se acuesta, digamos, hay un saber que se acuesta, digamos, como una instancia reflexiva, como una instancia de descanso, como una instancia donde el sujeto va hacia adentro, hacia su mirada, ¿no? No está pendiente, digamos, de esta tensión que produce la palabra en relación del otro en cuanto a presencia, sino que la palabra acá queda, digamos, en otro tiempo, ¿no? Y tiene un valor de simbolización que no tiene, digamos, en el otro aspecto. Es más acotada, digamos, ¿no? No es un hablar por la instancia del placer de hablar, sino que tiene una instancia reflexiva. Y de acuerdo al método que tengamos, es el diálogo que desplegamos, ¿no? Un poco lo que yo le estaba diciendo, porque el método se liga a la lógica epistémica. Es un método tiene, digamos, detrás de sí una lógica, y esa lógica tiene una epistemología. Todo método remite a una epistemología. Por eso, cuando ustedes hacen un trabajo de investigación, en el marco que ponen, digamos, como primera instancia, es el fundamento epistemológico. Es decir, ¿qué fundamento epistemológico tiene el método que ustedes van a desarrollar? ¿Qué encuadre le dan? Esta materia intenta de alguna manera acercarles ciertos saberes que van a ser instrumentales para ustedes en el momento que ustedes tengan que hacer una fundamentación epistemológica y puedan decir desde qué lugar ustedes van a desarrollar su escritura, ¿no? ¿Qué los va a sostener, los va a acompañar, ¿no? Le va a dar validación y le va a dar la posibilidad de compartir una verdad con cierta rigurosidad. Bueno, y también digamos acá hacia el final del Power, haciendo ya mención para terminar este Power y después dejar para otro video este trabajo sobre el mito, algo que ya les dije, pero se lo repito, se los leo del Power, dice, del obstáculo epistemológico, que sería la categoría de Gastón Bachelard, que es un epistemólogo que vamos a trabajar especialmente, que nosotros tomamos para la categoría de obstáculo ruptura, al obstáculo epistemofílico, ¿no? Y este postulado de Pichon Rivière, que Pichon Rivière lo va a resignificar, especialmente este saber de Bachelard, esta propuesta de Bachelard, para pensarla en relación al psicoanálisis. Es decir,
cómo, digamos, algo hace obstáculo en el conocer, porque tiene esta dimensión afectiva, emocional, inconsciente, ligada a ese otro concepto de matrices de aprendizaje. Entonces, conocimiento y subjetividad. El conocimiento que se construye sobre la base de la experiencia vivida y representada del sujeto, de la singularidad de cada sujeto, en relación a un contexto, ¿no? Contexto de crianza, contexto de cultura, y así, digamos, cada vez se va a hacer más complejo. Entonces, de esta manera, realizar una ruptura con el conocimiento implica también un cambio de subjetividad, pero también implica abandonar ciertos amores, o dejar ciertos amores, producir ruptura con ciertos amores, porque son saberes que nos transmitieron aquellos que nosotros amábamos en un determinado momento, ya sea fusión materna, paterna, ya sea estos acompañantes que reemplazan esas funciones en la escolaridad. No es algo simple, digamos, no es algo fácil de realizar. Por eso nosotros entendemos, digamos, toda esta resistencia, el tiempo que lleva, a cada uno le lleva un tiempo diferente. Pero bueno, tenemos que hacer la posibilidad de ofrecerle la diferencia, esta diferencia de que conozcan que hay otras instancias de abordaje simbólico, hay otras lógicas epistémicas aparte de la lógica binaria, aparte porque la lógica binaria no es la lógica del inconsciente. Es decir, ustedes en la vida diurna, en la vida social, en las relaciones humanas, usan lo que la cultura de alguna manera les sobredeterminó, lo que heredaron de su cultura. Pero cuando sueñan, sueñan de otra manera, porque ya vamos a abordar que la lógica inconsciente es diferente, no tiene nada que ver con la lógica binaria. Entonces el sujeto queda escindido, ¿no? Hay dos sujetos en un mismo sujeto, un sujeto diurno y otro nocturno. Si ustedes pueden acceder a otra forma de pensar, a otra episteme, a otra lógica, se van a acercar más a poder integrar esos sujetos, ¿no? Poder relacionarlos, poder que ambos tengan una relación más amable, más amorosa, más íntima, ¿no? Más de diálogo, más entre uno y otro. Bueno, la vigilancia epistémica está señalada en el Power y hay una referencia a un mito, que lo vamos a dejar para otro Power, ¿no? La vigilancia epistémica a través del lenguaje. Y el mito, digamos, es el mito de la Torre de Babel. La Torre de Babel. Que bueno, algo de eso rodearemos con el trabajo de Borges acerca de la biblioteca de Babel, que esconde el mito de la Torre de Babel. Pero ya abordaremos y explicaremos algo de esta instancia de este mito, ¿no? Porque yo en un momento, digamos, del desarrollo, ya hacia mis últimos libros, hago mención de que, si bien siempre fue considerado que el mito estructural del psicoanálisis es el mito de Edipo, yo en este momento de mi recorrido, de investigación, de mi estudio, de mis años, considero que el mito principal del psicoanálisis, y bueno, esto es algo que hay que reconocerle como aporte a Jacques Lacan, es el mito de Babel, ¿no? De la escena de la Torre de Babel, es decir, la dispersión de las lenguas, ¿no? La instancia del lenguaje, ¿sí? Dispersión de las lenguas. Y estamos hablando de eso. Si ustedes prestan atención, todo lo que yo les he hablado hasta ahora, les estaba hablando de lengua, les estaba hablando de esta lengua de la conciencia, de esta lengua del inconsciente, ¿no? Esto que después lo vamos a tratar de entender en el orden de la gramática, ¿no? Una gramática que ustedes ven, que han visto en torno, digamos, de la transmisión que le ha sido transmitida a través de toda la escolaridad, cuando han aprendido la lectoescritura y la gramática que la sostiene, pero hay otra gramática detrás de esa gramática, ¿no? Que es la gramática del inconsciente. La nueva gramática, con las propuestas de las nuevas hablas, ¿sí? De los nuevos lenguajes, ¿sí? Que son de contexto, que son de época, pero que no alteran a la gramática del inconsciente. Entonces, todas estas cuestiones lo que hacen a la lengua materna, es decir, a la primera lengua que se estructura como lengua, en relación de cómo se constituye ese inconsciente singular de ese sujeto infantil. Bueno, son todos temas para ir desarrollando e indagando. Complejo, ¿no es cierto? Bueno, en cuanto a la ruptura epistémica,
Les leo estos últimos grafos del Power. Dice, la ruptura epistémica se da cuando se puede acceder a una lógica diferente a la binaria, y la vía regia para ello es la etimología, porque en sí contiene todos los campos disciplinares y a la vez una metaxis, lo que está entre, lo que se halla entre. Por esta vía se mantiene una vigilancia epistémica y a la vez se realizan constructos teóricos, ¿no? Entonces, estos trípticos, en especial este de etimología, gramática y mitología, hace a la posibilidad de la ruptura epistémica ligada a las lógicas epistémicas. Y bueno, y ahí vamos hacia el otro power, la ruptura entre la visión de la lógica binaria y la lógica tríptica. Que esto, bueno, lo dejamos para cuando desarrollemos las lógicas. Hay una mención ahí en un cuadro del Power. Los contextos, que yo ya les mencioné, como contextos que contienen, digamos, ¿no? El de descubrimiento, el de validación, de implementación o de implementación metodológica, que están uno ligado al otro, y al final tienen imágenes que tienen valor de metáfora del mito de RCG, que me debía tomar el trabajo de indagar algo acerca de eso para dar un ejemplo de la instrumentación de estos trípticos. El de Edipo, que en otro tiempo lo trabajaremos, también una imagen. Nosotros trabajamos con las imágenes cuando hacíamos ejercicio, en los momentos que se podían hacer los talleres presenciales de lectura y escritura. Hay un ejercicio muy bonito, no sé si lo podremos hacer, en todo caso veremos. Yo había elegido 3 imágenes acerca del mito de Edipo, 3 imágenes diferentes de 3 pintores diferentes que tenían valores de metáfora, y había que poder pensar el método iniciario, digamos, buscar los indicios, detalles, ¿no?, que nos permitan indagar acerca de esa metáfora en el cuadro. Y luego, digamos, desarrollábamos todo eso. Surgieron cosas muy interesantes con esa comisión que fue del año 2018, creo, 2019. También experiencias muy lindas, digamos, ¿no? A través de poder trabajar el mito de Edipo. Siempre la condición previa es que hayan leído el mito, pero el mito que vamos a trabajar, es decir, la referencia del mito que vamos a trabajar. En el caso del mito de Edipo, el mito, digamos, que trabaja Robert Graves acerca de Edipo, digamos, y hace mención, digamos, Freud, bueno, el texto de Apulé, del texto de la tragedia, a través de, bueno, de la obra de Sófocles, que es un recorte del mito originario, que ya después lo voy a desarrollar con trabajo en mito de Edipo, pero por ahora, para el próximo encuentro, o tal vez, bueno, hacemos 2 audios, otro más, digamos, y hago el ejemplo del mito. Lo que pasa es que me va a llevar un tiempo ese ejemplo del mito de RCG, porque, como yo les dije hace un momento en este video, necesitamos la parte explicativa. Esa parte explicativa es poder narrar a la letra, leer algo de lo que dice el mito para poder, digamos, mostrar que esa interpretación y esa traducción no son arbitrarias, es decir, no están ajenas a la letra, es sobre la letra. Entonces ese ejercicio implica de lectura. Bueno, creo que fue suficiente el tiempo de desarrollo, no lo quiero tampoco abrumar con tantas novedades conceptuales. De a poco vamos a ir profundizándolas. Les vuelvo a pedir que tengan paciencia. Lleva tiempo, ¿no? Y lleva paciencia. Y sobre todo a los profesores, ¿no?, que a veces no tenemos la suficiente capacidad de transmisión o de, a nivel de explicación, porque no podemos hacerlo en forma escolar. No podemos, digamos, escolarizar estos saberes que son tan complejos, ¿no?, tan existenciales, tan profundos, tan antiguos, que remiten a ciertas verdades. La didáctica tiene un ideal, que todo se puede explicar. Bueno, lamento de seleccionarlo, digamos, pero no es así. No todo se puede explicar. ¿Por qué? Porque no todo se puede decir. Sencillamente, rodeamos decir eso.
con los decires. Algunos con más habilidad, con más precisión, con más posibilidades, con más generosidad, y otros tartamudeamos un poco más. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo juntos.